Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro en el que continuaremos el estudio sobre la conciencia a partir del punto en que lo dejamos 15 días atrás. Estos días que han pasado tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro de la ITC y se dieron pues unas conferencias y hubo unos materiales que impartieron y han estado muy bien, han sido días intensos con unos talleres de participación y estuvo muy bien. Algunos de vosotros sé que pudisteis participar de ellos y otros probablemente por los horarios era más complicado, porque algunos al otro lado del Atlántico os pillaba de muy madrugada en los horarios. Bueno, vamos a continuar entrando, entre tanto están entrando todavía algunos compañeros y hemos de hacer el mismo recordatorio de siempre y según la Ley de Protección de Datos tenemos que informar de que este encuentro se graba, será colgado en la página YouTube de la Rama Bhakti y entonces si alguien de vosotros no quiere que aparezca su imagen, puede cerrar su cámara y entonces no tendrá esa cuestión, no tendrá ese problema. Asimismo, pues como siempre, si queréis que os anoten en la página de actividades virtuales ste@gmail.com para que podáis recibir todos los programas de la sección española, todos los que se editan por las diferentes ramas y grupos de estudios, no solo los de Bhakti, que estos ya los enviamos desde Bhakti mismo también, sino en el caso de que queráis recibir a los otros. Y ahí hacéis un mail indicando su nombre, apellido, país o ciudad de residencia, la dirección electrónica y el teléfono. Y como siempre, pues vamos a hacer unos momentos de silencio por medio de la invocación que dejó Annie Besant y que dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y este ser uno con todos los demás y con todo lo demás es a la referencia que se hace en el primero de los objetivos de la sociedad teosófica, como formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color. Y también tiene referencia directa con la primera de las tres proposiciones. Hay una vida divina, una vida y una conciencia divinas. Y todo lo que se manifiesta, manifiesta en parte esa vida divina y esa conciencia divina. El motivo de este estudio sobre la conciencia es que nosotros mismos comprendamos, nos demos cuenta de que estamos expresando parte de la conciencia divina, que todas las formas grandes y pequeñas expresan parte de esa conciencia divina. Estamos en proceso, no hemos terminado todavía nuestro desarrollo, ni siquiera en lo humano, aún siendo
más evolucionados que otros reinos para poder expresar esa conciencia, aún así no estamos terminados y debemos seguir laborando en nuestro propio desarrollo de vida y conciencia, preparando los vehículos, los cuerpos, para que puedan expresarla. A veces uno piensa, hoy, pero es que este curso si es largo, si comprendo más, si comprendo menos, y ahí se puede quedar uno un poco encallado, que se dice usualmente, me quedo encallado. Pero, como decía la señora Blavatsky, ningún esfuerzo por comprender estas abstrusas doctrinas quedará sin recompensa. Esto lo hemos repetido en la rama muchas veces cuando surge el momento, pero es una realidad y cada uno de nosotros lo constata en sí mismo cuando va realizando cambios en su propio carácter, purifica la manera de pensar, de sentir, de actuar y de hablar, y graduadamente y progresivamente se da cuenta de que su vida está cambiando. Aunque el mundo siga igual y en ocasiones hasta en situaciones como la actual tan dolorosas a nivel mundial, aún así en cada uno la capacidad de comprensión y de vivir las circunstancias desde un estado de mayor paz y de armonía van en aumento. Puede afrontar las situaciones en un estado distinto, en el que desaparecen la ansiedad, el miedo, la preocupación, y todas estas cuestiones son sustituidas por la armonía y la paz internas, por una comprensión grande, cada vez más grande y en aumento. Y esto, señores y señoras, queridos amigos y hermanos y hermanas, solo esto, ya vale la pena cualquier esfuerzo por comprender estas abstrusas doctrinas, como decía HPB. Vamos a seguir en el capítulo 7 sobre el mecanismo de la conciencia, donde lo dejamos. Y aquí nos encontrábamos en esta parte del texto y colorines por todas partes, tratando de hacerlo quizás un poquito más cercano y comprensivo. Y nos decía, podemos detenernos un momento en esta palabra, prana, que he traducido, decía Nivesan, como energía vital. Prana puede ser considerado desde dos puntos de vista. Primeramente, como prana cósmico, el cual, estrictamente hablando, debe ser denominado jiva. Jiva, con este nombre, es un aspecto de la vida una, es un aspecto de la vida una, aquello, ello. Es aspecto que es llamado también fuerza de vida una, siendo un equivalente de la vitalidad cósmica. Y cuando encontramos estos dos nombres, y a veces hasta más nombres, para definir una misma cosa, o vida, o energía, a veces esto nos puede hacer confundir. He tratado de ir poniendo estas pequeñas notas para ayudar un poquito más a esa clarificación. El jiva es un aspecto de la vida cósmica, aquella vida divina que lo llena todo. Tal como lo expresa la doctrina secreta, se dice que todo átomo contenido en el espacio universal, todo átomo contiene en sí mismo, dentro del propio átomo, energía creadora del aliento divino, tal cual lo dice la doctrina secreta en el tomo primero. Aquí, en este contexto que está hablando la señora Besan, la energía creadora es un equivalente de prana, equivalente.
esa energía creadora cósmica, luego es un equivalente de prana. Y el aliento divino es el aliento divino, aquello que surge de la divinidad, del ser, de lo uno, y que da aliento a todo lo que se manifiesta. El aliento divino es un equivalente de Atman. Cada cosa viva, grande o pequeña, está sumergida e impregnada, es decir, está bañada en baño María, pero además está empapada por dentro, impregnada de Atman, es decir, Atman, que es universal, está dentro y fuera de toda cosa. Es una idea muy importante. Es como estar metidos en un océano de vida divina, pero a la vez penetrados de esa misma vida divina. Y nada de lo que está manifestado puede quedar fuera de esa impregnación y de ese baño María de la vida divina o Atman. Es igual, los nombres no nos han de preocupar. Por lo tanto, vemos aquí que se refiere a lo universal, a lo cósmico, que lo llena todo, a lo solar, dentro y fuera del propio sistema solar, y a todos y cada uno de los átomos, dentro y fuera, los que han quedado fuera porque no se los ha traído el propio logo solar, pero toda esa materia difusa que lo llena todo. En los planos superiores no lo podemos percibir, en los densos percibimos otros cuerpos, pero lo impregna todo, dentro y fuera. Y el segundo aspecto es el prana individualizado, el cual está, presente en la constitución septenaria humana como principio de vida. Por lo tanto, prana puede ser considerado como el aspecto individualizado de ese jiva universal durante la vida del hombre en la tierra, porque el ser humano, al estarse manifestando en sí mismo, está bañado, está impregnado de ese aspecto de jiva, pero en nosotros, por diferenciación, se le da el nombre de prana. Y ya vimos que hay aquel diagrama que aporta la señora Blavatsky ya en la clave de la teosofía y que voy repitiendo con cierta frecuencia en este trabajo para que nos sirva de recordatorio. Prana, dice en el glosario de las cartas Mahatma, prana no es la vida abstracta o jiva, sino su aspecto en un mundo de ilusión, un aspecto de esta vida divina o jiva en el mundo de ilusión, entre comillas, lo de ilusión o maya, porque se refiere solo al hecho de que cualquier mundo es temporal, porque ha tenido principio y como mundo que se manifiesta, como sistemas que se manifiesta, como plano que se manifiesta, como criatura grande o pequeña que se manifiesta, ha tenido principio y tendrá un fin. Y solo en ese sentido es ilusorio. Solo en ese sentido. Pero mientras dura es real. Prana en la tierra, aquí prana en la tierra, en todo caso es solamente un modo de vida, un constante movimiento cíclico desde adentro hacia afuera y de vuelta otra vez. Es una exhalación y una inhalación de la vida una o jiva. Sí, que todo lo que se manifiesta aquí en nuestros planos, los que conocemos más directamente, en las personalidades tal como estamos ahora manifestados, pues proviene de esa vida divina y está constantemente dentro y fuera en todos los planos. Pero aquí, para nosotros, es un aspecto y es llamado prana. Y jiva
tal como se le denomina, Jiva, es un sinónimo de la deidad absoluta e incognoscible, como ese nombre procede de esa deidad absoluta e incognoscible, que en la segunda proposición de la doctrina secreta dice pues que no puede ser conocido, nuestras mentalidades no pueden alcanzar nada de todo ello. Llegarán días en todo nuestro proceso en que conoceremos mucho más que ahora, pero aún así siempre quedará faltado. En el último día, pues alguien preguntaba si prana y foja, si era lo mismo, se parecía, y alguna pregunta en relación con esto. Estos diagramas que vamos a ver, no están todos, pero he puesto algunos, ya fueron presentados en parte de lo que es el proemio de la doctrina secreta en las primeras presentaciones de este curso. Pero he añadido aquí en razón de que ahora estamos con el tema de prana y para que nos sirva de recordatorio y podamos comprender más y mejor este aspecto de prana. He añadido algunos de ellos, muy pocos. Lo que nos dice en la doctrina secreta, tomo primera. Los ocultistas, pues aquellos que han penetrado más en la ciencia oculta, nosotros como estudiantes de teosofía u ocultismo, pues somos estudiantes, saben que emanan del Sol y llegan a nuestro planeta, al menos 3 fuerzas separadas y distintas. Y esto ya tiene que ver con la pregunta que hizo nuestra hermana el último jueves que nos vimos. 3 fuerzas separadas y distintas. Es posible que haya incontables otras fuerzas para nosotros desconocidas al momento actual, pero de todas maneras conocemos estas 3 y ellas son 1, Fohat o electricidad, que procede del Sol y se manifiesta luego aquí abajo, convertible en calor, luz, sonido, movimiento, etc. Prana o vitalidad, que es de la que se está hablando estos días, y Kundalini o fuego serpentino. Y dice que cada uno de estos se manifiesta en todos los planos del sistema solar, y luego en la Tierra se adecúan y se adaptan a las necesidades de la vida en el planeta Tierra. Prana o vitalidad, aquí repite lo mismo, pero prana o vitalidad, el principio de vida con mayúscula, el aliento de vida, es el aliento de la vida divina, tal como lo expresa la doctrina secreta. Se dice que todo átomo contiene en sí mismo energía creadora del aliento divino. Todo átomo contiene en sí mismo energía creadora del aliento divino. De hecho, si reflexionamos acerca de ello, podemos darnos cuenta y comprender que no puede ser de otra manera, puesto que todo lo que está manifestado lo está procediendo de la divinidad. En nuestro caso, de la divinidad por medio de la galaxia y por medio del sistema solar del que forma parte nuestra Tierra. Bueno, cuando digo nuestra no es por propiedad, más bien nosotros somos propiedad de ella que al revés. Los comentarios a la doctrina secreta en la reunión del 25 de abril dice, en respuesta a preguntas que le hacía la señora Blavatsky, prana en el hombre tiene 2 vehículos, porque hay una vida espiritual y hay una vida física material. Eso que está en el Kama Rupa, y por eso he puesto el color, eso que está en el Kama Rupa es su principio más grueso,
más vasto, por así decir. Pero, y aquí viene la parte interesante del tema, pero lo que está en el cuerpo astral, Linga Sharira, lo que está en el cuerpo astral, Linga Sharira, siendo la sombra de la imagen del hombre, siendo la sombra, el prototipo, el doble de la imagen del hombre, está en directa comunicación con los principios superiores, Atma, Buddhi y Manas. Mientras que el Kama Rupa, y por eso he puesto el mismo color, mientras que el Kama Rupa es el animal. Este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. Aquí se halla la línea de demarcación. Y este Kamarupa es el asiento de todo aquello que es animal. Kamarupa, en la segunda literatura, plano astral, cuerpo astral. En la primera literatura, Kamarupa, que es tal como viene en el diagrama, que está en la clave de la teosofía. Y sigue en los comentarios, en este caso del 30 de mayo, respuesta de Blavatsky a una pregunta en relación con prana también. Prana es simplemente la vida física. Eso en lo que están los animales y el hombre y el reino animal y el reino vegetal. Pero Jiva solamente puede ser aplicado al principio uno universal, es decir, al incognoscible para Brahman. Aquí arriba, si seguís el cursor, trato de ir indicando. No hay pranas en plural, porque no lo puedes usar en plural, dice HPB. La vida es indivisible. La vida, con mayúscula, la vida divina, la vida en sí. Pero algunas veces prana, la palabra prana, se usa como un sinónimo de jiva, cuando jiva se aplica a la vida una o a la universal esencia viviente. Y en este caso tendría que ver el hecho de que se use como sinónimo de jiva cuando se habla de ese prana cósmico al que hacía referencia hace 2 o 3 diapositivas antes, cuando hemos comenzado. Así que siempre vemos que hemos de atender a la idea de que depende del contexto de lo que estemos leyendo, estudiando, nos puede estar hablando de un aspecto más inferior o nos puede estar hablando de un aspecto más superior. Así que aquí prana es simplemente la vida física, y cuando dice la vida física se está refiriendo al cuaternario inferior, porque en realidad es el conjunto que es la vida que se manifiesta durante la encarnación, y son los trajes de quita y pon. Y recordemos que cuando aquí habla de prana en el cuaternario inferior, dice que en este sentido y aspecto el prana es necesario solo para A, que es el físico denso o chula sarira, para C, que es el linga sarira en la primera literatura llamado cuerpo astral, el doble, el cuerpo fantasma, y D, que es el Kamarupa en la segunda literatura, el cuerpo astral, el centro de deseos, animales y pasiones, porque nuestros deseos y nuestras pasiones son deseos y pasiones bastante animálicas. Y este es el centro del hombre animal, dice ella, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. Y mientras estamos encarnados, este prana es el que mantiene la cohesión
y la interacción entre estos cuerpos de nuestras personalidades. Y esto dice que abraza las funciones de lo que denominamos comúnmente manas inferior, que abraza todas las actividades limitadas al cerebro físico, la relación del aspecto de manas mientras estamos encarnados, que se tiene que relacionar con este mundo en el que estamos manifestados. Está todo tan bien hecho que es una maravilla, porque está hecho desde aquí arriba por medio de la voluntad, la sabiduría y el amor divinos. Y cuando le encontramos pegas es a causa de nuestra propia ignorancia. Así que sigue diciendo en aquella representación que ya os he dicho que está en la lección número 5 del 10 de febrero, colgada en nuestra página de YouTube, y la encontraréis aquí. Y podremos ver esta parte más completa. Aquí nos dice, del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia. De la substancia cósmica, en el otro polo, vienen los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza por medio de todo ese larguísimo proceso que estamos explicando a lo largo de este curso, y por medio de todo este proceso llega al yo, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva. Así que del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia, aunque ahora esté muy parcializada, porque los vehículos todavía no los tenemos suficientemente preparados y todo va desarrollándose en proporción. Y sigue diciendo Anibesan, como sea que según el pensamiento hindú solo existe una vida, una conciencia, una vida, una conciencia en todas partes. La palabra prana se ha utilizado para el ser supremo, el aliento que todo lo sostiene. Esto tiene que ver con la parte que decía, y es cósmica, está también en las galaxias y está en los sistemas solares, etcétera, etcétera. Es la energía que llega desde el uno. Para nosotros, la vida del logos. De aquí que la vida con mayúscula en cada plano se convierte en el aliento vital en toda criatura, en cada plano, y pueda hablarse como del prana del plano. Sería relativo, pero sería ese aspecto de prana cósmico que en el sistema solar se estaría manifestando, adaptado a aquello a lo que tiene que aportar ese aliento vital para la propia manifestación de todas las criaturas en cada uno de los planos y subplanos. Y sigue diciéndonos, en el plano físico, aquí más abajo, es la energía que se manifiesta en muchas formas, como electricidad, calor, luz, magnetismo, etc. Transmutable, la una en la otra. La electricidad como calor, como luz, como magnetismo, el magnetismo como electricidad, como luz, como calor, etc. En los otros planos no tenemos ningún nombre por el cual designarla, pero la idea resulta suficientemente clara. Así dice ella. Cuando un ser se apropia esa energía, es prana, en el más estricto sentido de la palabra que se usa generalmente en la literatura teosófica. Esa energía es el aliento de vida del individuo. Es la energía vital, la fuerza vital de la que todas las demás energías, químicas, eléctricas y el resto, son meramente partes derivadas y fraccionadas. Y al ocultista le resulta un poco curioso escuchar a los científicos hablando con desenvoltura de la energía química o eléctrica y denunciando
la energía vital, que en teosofía se conoce como prana, como una falsa superstición. Bueno, en aquel tiempo muchos científicos pensaban que los que hablaban de prana estaban todos grillados. Ahora no tanto, pero todavía los hay. Sí, que las cosas cambian, pero no cambian totalmente y lo hacen muy lentamente en los procesos. Estas manifestaciones interesadas sobre la energía vital son debidas simplemente a las disposiciones de la materia en las que ésta actúa, interceptando una u otra de sus características, o tal vez todas ellas, excepto una, al igual que el cristal azul intercepta todos los rayos excepto los azules, y el cristal rojo intercepta todos excepto los rojos. Encontré este dibujo que es un poco relacionado, sobre todo porque está el rojo y se ve claramente, ¿no? No estaba el azul, pero estaba el verde, que para la comprensión de lo que aquí está diciendo es suficiente. La luz roja intercepta todos los demás, excepto el rojo. Y así con cada uno de ellos. Bueno, tiene que ver con todo lo que hace a la luz que proviene del sol y la difracción en los rayos. Y esto también está en aquel trabajo de las primeras presentaciones. Nos dice, la doctrina secreta, H.P. Blavatsky habla de la relación de prana con el sistema nervioso. Cita, y en parte apoya y en parte corrige, el concepto del éter nervioso expuesto por el doctor Richardson. La fuerza del sol es la causa primordial de toda vida en la Tierra. La fuerza que proviene del sol en sus diferentes aspectos es la causa primordial de toda vida en la Tierra. El sol es el almacén de fuerza vital, que es el noumeno de la electricidad. En el plano físico, este prana es la vitalidad animal difundida en toda la naturaleza y actuando de acuerdo con las condiciones que para su actividad encuentra en cada uno de los planos, subplanos y en cada una de las formas grandes y pequeñas. Prana no se trata de un producto animal, sino que el animal viviente, la flor, la planta vivientes, son sus resultados. Son el resultado de prana. Sin prana no podría haber la manifestación de ninguna de las criaturas, ni de nosotros, por supuesto. En el plano físico, este prana, esta fuerza vital, estructura todos los minerales y es el agente que controla los cambios químicos, psicológicos del protoplasma, que conducen a la diferenciación y a la formación de los diferentes tejidos de los cuerpos de las plantas, animales y hombres. Y el protoplasma nos dice en los diccionarios que es el material viviente de la célula, es decir, todo el interior de la célula. Está formado este protoplasma por los elementos y sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza. En nuestro caso, en la tabla periódica podemos ver todo lo que hay. Y todo ello formando los cuerpos o estructuras no vivientes, en el sentido, porque en ciencia se considera no vivientes a lo que queda como inmóvil, ¿no? No vivientes que los minerales que circulan por nuestro cuerpo y que forman parte de los tejidos, huesos y el largo, etcétera, también los considera la ciencia como formando parte de este reino mineral, de esta tabla periódica, pero no los considera como seres vivos. En teosofía se consideran seres vivos todos,
desde el átomo más pequeño hasta la estructura más compleja, porque todos están movidos, bañados por dentro y por fuera de la vida divina, por lo tanto se consideran seres vivos y en evolución. Los cuerpos de las plantas, animales y hombres muestran su presencia mediante el poder de respuesta a los estímulos. Pero este poder no va acompañado de una clara receptividad. La conciencia no se ha desarrollado lo suficiente en estas criaturas todavía y es muy graduado para sentir placer y dolor, hasta que aquí se repite que prana es necesario para todas aquellas funciones, pero la conciencia no se ha desarrollado lo suficiente para sentir placer y dolor hasta que la corriente de prana del plano astral cámico, con su atributo de percepción que le es característico, se combina con la corriente de prana del plano físico y empieza la formación de un nuevo acondicionamiento en los cuerpos de materia, acondicionamiento que se va a nombrar como el nervioso, el sistema nervioso. Este acondicionamiento nervioso es fundamentalmente una célula, detalles sobre lo cual pueden estudiarse en cualquier libro de texto moderno que trate del tema. Y el desarrollo consiste en los cambios internos y en las excrecencias de la materia de la que está formada la célula. Y estas excrecencias llegan a envolverse en materia medular y luego aparecen como hebras o fibras y se van estructurando sistemas cada vez más complejos. Cada sistema nervioso, por más elaborado que sea, consta de células y sus excrecencias, y estas son cada vez más numerosas, formando y multiplicando siempre las conexiones entre las células. Cuando la conciencia que se está expresando por medio de los diferentes cuerpos, cuando la conciencia lo exige para su expresión, entonces la conciencia se expande y empuja a que los cuerpos, los vehículos, le puedan responder a su necesidad. Un sistema nervioso cada vez más elaborado es una exigencia de la propia conciencia para su expresión, ya sea la conciencia en el reino mineral con sus sistemas, en el reino vegetal con los suyos, en el reino animal desde las estructuras más pequeñas e incluso microscópicas en el reino animal hasta los animales mamíferos superiores e incluso el propio ser humano. Y las células cambian sus estructuras en función de en qué reino están situadas. Una célula vegetal tiene sus propias partes, coinciden en muchos aspectos con las células animales, pero las células de un ser humano son mucho más complejas que las células animales en su interior. Aquí en las células humanas están las mitocondrias y toda una serie de estructuras que están constantemente funcionando para mantener el cuerpo en vida. Esta sencillez fundamental en la raíz de esa complejidad de detalles se encuentra incluso en el hombre, el poseedor de la organización nerviosa, hasta el día de hoy más superiormente evolucionada. He dicho hasta el día de hoy, hasta ahora, porque seguimos evolucionando a estadios de organizaciones mucho más complejas que serán capaces de expresar la conciencia divina de una manera mucho más amplia que lo podemos hacer ahora en esta etapa.
Los muchos millones de ganglios nerviosos o grupos de células nerviosas en el cerebro y en el cuerpo se originan al final del tercer mes de vida prenatal y su desarrollo consiste en la expansión y en la excrecencia de su substancia en fibras. Esas células nerviosas en el cerebro y en el cuerpo se van desarrollando, se empiezan, se originan al final del tercer mes y cada vez su desarrollo es más amplio y es más complejo y es más completo hasta la etapa actual de nuestra evolución. Este desarrollo en la vida posterior es el resultado de la actividad de la mente. Cuando un hombre piensa intensamente y constantemente, las vibraciones mentales se traducen en actividad química en el sistema nervioso físico. Y todo el cuerpo recibe la impresión de aquello que está pensando. De aquí que se diga que el hombre se convierte en aquello que piensa, y si piensa bien se convierte en bien, bien para todo su sistema interno y externo, salvo cuestiones kármicas que no pueda tocar, ni eludir, ni cambiar, pero por lo demás estamos siendo constantemente el resultado de cómo pensamos. Si pensamos bien, nos convertimos en bien. Si pensamos mal, lo contrario. Y están las dendritas en el interior de las células y salen disparadas de las células formando y cruzando conexiones en todas direcciones, verdaderos senderos a lo largo de los cuales el prana vibra. Prana que ahora está compuesto de factores de los planos físico, astral cámico y mental. Y las vibraciones mentales se suceden y la relación en los animales ya hay una unidad mental que estará funcionando por medio de sus cuerpos y sus sistemas celulares, etc. Estas dendritas son cada una de las partes membranosas de una célula nerviosa o neurona. Se parecen a pequeñas ramas o hilos que salen del cuerpo de estas células. La función de esta parte de la célula nerviosa es la transmisión de información, que ya muchos habremos visto seguro en libros de ciencia y habremos podido estudiar. Esta cobertura aquí en la zona amarilla, estos pequeños corpúsculos, son la mielina que recubren el sistema nervioso central. Y esta mielina es la que, debido a inflamaciones, produce la pérdida, y esto es lo que se llama esclerosis múltiple. Cuando se producen diferentes pérdidas de la mielina, se produce lo que conocemos como la esclerosis múltiple. Algunos tuvimos que mirar qué es lo que nos pasaba en los libros de ciencia. Pues es eso, la pérdida de la mielina. Aquí tuve que añadir, regresando al reino animal, porque vemos que Anibesan nos va hablando de los aspectos animales, de los aspectos humanos, y luego regresa otra vez al aspecto animal. Y dice ella, veamos de qué modo empieza y sigue adelante la estructuración del sistema nervioso por medio de los impulsos vibratorios desde el plano astral cámico. Desde el astral cámico. Nos encontramos con un grupo muy pequeño de células nerviosas y con los minúsculos procesos conectándolas. Este grupo está formado por la acción de un centro que previamente ha aparecido en el cuerpo astral cámico, del cual pronto se dirá algo, porque en el siguiente subcapítulo empieza a hablar más extensamente de este asunto. Y hablará como una agregación de materia astral cámica adaptada
para formar un centro de recepción y respuesta a los impulsos externos. Y entonces hay impulsos externos del plano físico, ascienden al astral cámico del animal, en este caso, y afectan al doble etérico linga sharira del animal y al físico denso. Y este circuito se produce constantemente. En los seres humanos también. Pero aquí empieza, y en los seres humanos, como se hace más complejo porque interviene la mente de una forma muy activa, la cosa se complica. Aquí de momento solamente nos está hablando de esta relación. Desde este centro astral cámico, las vibraciones pasan al cuerpo etérico, linga sharira, originando pequeños torbellinos etéricos, que arrastran consigo partículas de materia física más densa, formando finalmente el nervio de una célula y grupos de células nerviosas. Estos centros físicos, al recibir vibraciones desde el mundo externo, los impactos que tiene el animal, reenvían los impulsos a los centros astrales, aumentando sus vibraciones. De ese modo, el centro físico y el centro astral cámico accionan y reaccionan mutuamente entre sí. Accionan y reaccionan mutuamente entre sí. Y cada uno de ellos se vuelve más complejo y más eficaz con el proceso de la evolución. A medida que observamos el reino animal, encontramos el sistema nervioso físico perfeccionándose constantemente y convirtiéndose cada vez más en un factor dominante en el cuerpo. Aquel primario sistema se convierte en los vertebrados, en el sistema simpático, controlando y fortaleciendo los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el aparato digestivo. Además, poco a poco se desarrolla el sistema cerebroespinal, estrechamente vinculado en sus operaciones inferiores con el sistema simpático y volviéndose gradualmente cada vez más dominante, mientras en su desarrollo también se hace el más importante órgano normal para la expresión de la conciencia de vigilia. Este sistema simpático es cada vez más dominante y se hace también el más importante órgano para la expresión de la conciencia de vigilia y manteniendo esta relación constante. Este sistema cerebroespinal se estructura por los impulsos originados en el plano mental, no en el plano astral cámico. Y cuando es en el plano mental es porque los animales mamíferos de orden superior ya están usando la unidad mental, que no es el propio manas como lo conocemos en el reino humano, sino la unidad mental de esos átomos permanentes en cada grupo, y los está relacionando de arriba abajo también. Y solo está indirectamente relacionado con el astral a través del sistema simpático, desarrollado desde el astral cámico, desarrollado desde aquí. Estructura por los impulsos originados en el plano mental. Más tarde veremos la relación de esto con la sensibilidad astral en los animales y en los seres humanos poco desarrollados, porque es un inicio, es todo muy graduado, es lo que hemos de considerar siempre, que no hay saltos, no hay ahora un animal es primitivo y mañana ese mismo grupo de animales ya está desarrollado, que esto requiere una evolución que es lenta en todos los terrenos, en todas las formas. La evolución es lenta y se va desarrollando y va preparando los cuerpos que necesita. El caso de los seres humanos todavía primitivos o poco evolucionados, nos dice ella, en
los seres humanos poco desarrollados, la desaparición de esta sensibilidad sucede en la misma medida y de forma muy gradual en relación con el desarrollo del intelecto y su posterior y también graduada reaparición en la evolución humana superior. Fijémonos bien, en los seres humanos poco desarrollados, el principio de actuación de esta mente, del manas, desde el hecho de que, aunque sean seres humanos poco desarrollados, ya hay un cuerpo causal y por lo tanto está participando todos humanas. Pero ¿cómo está participando? Muy poco, recién comienza. Y en aquellas primitivas épocas en que lo fuimos primitivos, seres primitivos, nosotros respetábamos la naturaleza por instinto, porque la mente estaba muy poco evolucionada, pero el instinto todavía era muy fuerte en nosotros, el instinto que ya se había desarrollado en los reinos anteriores. Entonces, esa gradación de ir desarrollando cada vez más la mente, perdiendo cada vez más el instinto que hacía que fuésemos respetuosos con la naturaleza. Pero dice, y con el desarrollo del intelecto y su posterior y también graduada, porque es muy lento, pero llegaremos, reaparición en la evolución humana superior. En aquellas posteriores etapas, ahora estamos en un intermedio y lo podemos observar a nuestro alrededor, en la conducta de los seres humanos en todos los mundos. Donde miremos podemos encontrar esos estados. Pero más adelante nosotros respetaremos todos los reinos y respetaremos toda la naturaleza, pero no por instinto, sino por conciencia. Es donde estamos ahora, en el desarrollo de la conciencia. Es distinto, completamente diferente, respetar la naturaleza por instinto, que es instinto animálico todavía, a respetarlo por conciencia porque reconocemos esa vida divina que se está expresando en todo, a través de todo. Y así sigue diciendo Annie Besant, los átomos permanentes forman el imperfecto todavía, pero único canal directo entre la conciencia, al manifestarse como la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, y las formas con las que está conectada esta tríada durante la manifestación de los seres encarnados. Aquí conservé estas formas, pero nos está hablando ya de ese gradual pasar de lo animálico a lo humano y de lo humano primitivo a lo humano consciente de su verdadera naturaleza. En el caso de los animales no mamíferos, aunque vertebrados, relativamente existe poca sensibilidad en las vidas de los animales inferiores y poca en los peces, a pesar de su sistema cerebroespinal. En el caso de los animales mamíferos superiores que están en contacto con los seres humanos, estos animales superiores, los átomos se muestran extraordinariamente activos y en el breve periodo que media entre las vidas físicas que tienen todavía dentro de los grupos, tienen lugar en ellos cambios considerables. Todavía pueden estar dentro del alma grupal, aunque más tarde se van separando de uno en uno, manteniéndose en el reino animal, pero no ya formando grupo. Pero mientras tanto, ellos van progresando en el desarrollo de sus propios sistemas
para dar así la posibilidad de que la vida o conciencia se exprese cada vez mejor. A medida que la evolución avanza, el incesante fluir de la vida desde el alma grupal y a través del átomo permanente, así como la incesante complejidad de los mecanismos físicos, hace que la sensibilidad del animal aumente rápidamente. Progresa la evolución y los centros sensorios continúan el desarrollo en la envoltura astral cámica. Y en el animal superior estos centros están bien organizados y los sentidos son agudos. Pero en esta agudeza hay brevedad de sensaciones. Y excepto en los animales más superiores se mezcla poco elemento de la unidad mental, se mezcla todavía poco elemento de la unidad mental para proporcionar por más tiempo el continuo acrecentamiento de la sensibilidad ante la sensación. La sensación es lo más primario. La sensibilidad es esta sensación más evolucionada que hace que los animales más superiormente desarrollados el recuerdo de la sensación que ha tenido es mucho más sensible y es más duradero cada vez. Cuanto más desarrollado está el animal, el recuerdo de las sensaciones agradables o desagradables es más duradero, lo registra. De ahí que a un animal que se le ha maltratado, además de que lo incorpora a todo su grupo, por raza y por familia, etcétera, etcétera, además de que lo incorpora a su grupo, las nuevas camadas traen ese reflejo y tenemos gran responsabilidad por todo ello. En estos días atrás, cuando estuvimos en esto que se denomina la conferencia ITC, nos enviaron unos escritos que pudimos leer con tiempo, los que nos habíamos inscrito. Pero como todos no pudisteis estar, os he de decir que los tengo recogidos en un archivo y estos escritos son muy interesantes y pueden aportar mucho a todos y los podemos compartir. Los que los queráis recibir, me escribís un mail y me los pedís sencillamente, muy sencillo. Los enviaré por vía del WeTransfer, porque si no tienen mucho peso y son bastantes. Pero es muy interesante, si los queréis tener, yo de verdad que os los recomiendo. Los que estuvimos allí seguramente afirmarán con la cabeza. Hay uno de ellos en los que solamente he podido añadir, porque no es el día ni es el lugar, un párrafo cortito de Gottfried de Purucker sobre cómo acercarse a la verdad y cómo compartirla. Como que hoy es nuestro último día del curso 2021-2022 y vamos a tener suficiente tiempo en verano, aparte de que hay que estar con la familia y tener sus ratos de expansión y de distracción, etcétera, etcétera. Pero seguramente también hay aquellos ratos en los que uno se retira y le gusta leer y sobre todo pues estos temas que son de nuestro interés. En este párrafo que he extractado dice: hay una verdad en el universo. ¿Cuál es esa verdad? Es el universo mismo, o mejor dicho, la naturaleza del universo tal como se manifiesta en las operaciones de ese universo, que se expresa a sí mismo. Sus leyes son los cursos de acción de ese universo que se manifiestan en términos cósmicos. Y una verdadera filosofía, una verdadera religión, una verdadera ciencia
intenta interpretar esos elementos esenciales en formulaciones de pensamiento. El intelecto humano iluminado puede interpretar esas esencias porque, como descendientes del universo, tenemos en nosotros todas las facultades y poderes latentes que el universo tiene, expresándose en nosotros como nuestros propios poderes y facultades. Así pues, tenemos los órganos para comprender el universo, y esta comprensión nos llega al desplegar los velos envolventes de nuestra naturaleza. ¿No os parece que esto tiene que ver con el estudio sobre el desarrollo de la conciencia que estamos teniendo? El 8 de septiembre continuaremos con nuestro estudio a partir de aquí, donde lo dejamos hoy. El siguiente subcapítulo es el cuerpo astral o cuerpo de deseos. Ya se empiezan a vislumbrar nuestros asuntitos del cuerpo de deseos. En el hemisferio sur, que tengáis vuestros ratos de recogimiento o de salir a la naturaleza. Bueno, a veces el frío es un poco extremo y cuesta de pasarlo. Aquí en el extremo del hemisferio norte estamos pasando terribles calores. Me parece que tan exageradas por sobre lo normal como los fríos que están pasando en el hemisferio sur. Pero espero que todos tengamos la fuerza, la capacidad y la valentía para afrontar lo que la vida nos traiga cada día. Hasta pronto, felices vacaciones, pero ahora daremos paso a las preguntas, si las hay, si queréis compartir, participar. Así que, con vuestro permiso, dejamos de compartir y podemos pasar a los comentarios. Manolo. Sí, a lo mejor nos metemos en un jardín con lo que voy a preguntar, en lo de los seres humanos poco evolucionados. Entonces, ¿qué es? Puede dar lugar a equívocos eso, ¿no? Porque te dices, pues los bosquimanos a lo mejor están en la selva tropical, pero es que a lo mejor un bosquimano tiene un sentido de unión con la naturaleza y con todo el cosmos muy superior al señor que está aquí yendo al fútbol y que solo piensa en el fútbol, aunque sepa entrar en internet, aunque conduzca un coche, aunque no sé qué, no sé cuál. Entonces esto es quitarnos con las palabras. Es terrible. A ver si tú me das un poco de luz. Sí, en lo último que he estado comentando precisamente lo he dicho, ¿no? Que si verdaderamente son primitivos, evolutivamente hablando, respetan la naturaleza por instinto, no lo han perdido todavía el instinto. Es su medio, es su mundo, es el mundo en el que habitan, es el que les da el día a día, el sostén, la comida, etcétera, etcétera. Y hay un instinto muy desarrollado que hace que respeten ese hábitat, es su hábitat. Eso en el caso de que realmente sean seres de la última oleada, de las últimas oleadas que se incorporaron a la humanidad. Ahora bien, esa es una posibilidad, pero es que los egos encarnantes estamos todos muy mezclados. Hemos nacido en los diferentes continentes, hemos nacido en los diferentes colores de piel, hemos nacido en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, cuando estamos alejados de los trópicos, cuando pasamos frío, realmente frío. Esto posibilita el recogimiento y el desarrollo de la mente. Pero si solamente desarrollásemos la mente, seríamos fríos como neveras. Y entonces, alternativamente, nacemos
en las zonas cálidas del planeta. En las zonas cálidas del planeta no se estima el recogimiento, se estima salir afuera, a la calle, a relacionarse. El calor hace que busquemos en la naturaleza ese contacto de reunirnos al atardecer, de hablar, de compartir, el baile, la música, el tal. Vemos por el estudio de la antropología las diferencias de carácter que hay en las diferentes zonas del planeta. Pero lo que impera en los seres humanos es la edad interna. Esa edad interna se manifiesta por sí misma. No importa que este cuerpo, un cuerpo, el que sea, ahora tenga 20 o tenga 50 o tenga 70, porque este es un ciclo muy pequeño de una encarnación. En realidad lo que impera es la edad evolutiva del ser que habita este cuerpo. Y dependiendo de esa edad interna, mezclados con esos aparentes bosquímanos que podríamos decir hoy que primitivos que son, puede haber egos muy viejitos que encarnan allí para dar impulso a los grupos sociales de esos lugares. Y aquí, por necesidad evolutiva, aquí en este mal llamado mundo civilizado, porque mira que lo que nos falta para que seamos un mundo verdaderamente civilizado, si se estima la palabra como representante de algo evolucionado, aquí hay muchos egos muy jóvenes que, bueno, plumas y aretes y cosas colgadas y tal, todas las que queráis y más puede haber. Todos nos vestimos conforme a las modas del lugar que estamos, pero podemos ser completamente primitivos y ser unos verdaderos salvajes aquí en medio y no respetar nada, ya no respetar nada, porque el instinto lo hemos ido perdiendo, nos hemos ido alejando, hemos ido desarrollando la mente, pero el aspecto de la mente más concreta, la que se adhiere al mundo de las formas, la que se apega, la que ambiciona, la que desea. Y no estamos todavía en la etapa del desarrollo de esa mente superior que reconoce la vida divina en todo. Por eso ahora, en el mal llamado mundo civilizado, hay tanta ambición y hay tantos crímenes y hay tantos abusos de seres humanos, hombres, mujeres, niños. Hay tantas gentes haciendo perversión de su propia naturaleza y pervirtiendo a otros seres para dar satisfacción a sus más bajos deseos, que ya ni son animálicos, son una perversión de lo que es real. Los animales no se comportan así, pero ahí estamos en un ciclo en el que hay muchos seres que ya no son instintivos, pero tampoco han llegado a la etapa de poder reconocer su propia humanidad con H mayúscula y la de los demás seres. Entonces eso es el hecho de que ahora es como la adolescencia de la humanidad, la peor etapa del crecimiento, si lo miramos como una analogía, en la adolescencia muchos chicos y chicas que no saben ni dónde están, ni para dónde van, ni nada, y es como una etapa transitoria y se pasa afortunadamente, pero en el sentido interno, por analogía, pareciera que la mayor parte de la humanidad que está encarnada ahora estuviese en esa etapa de adolescencia, rebeldía y lo quiero todo y el mundo es mío y si no se me da lo que quiero, pues bueno, todo ese descontrol, desorden. Y esto traducido pues a todas esas actividades que podemos observar en el mundo. Así que Manolo, Sí, de todas formas, lo que has dicho estaba muy bien enfocado, ¿eh? Esa mezcla de seres humanos que estamos naciendo en diferentes lugares del mundo. Sí, perdona. Hay escritos breves bellísimos de los indígenas americanos, de los aborígenes australianos, de amor a la naturaleza, de
integración con el uno absoluto Sí, a mí me emociona muchísimo. Cuando he claro. leído algún texto de eso, digo, es que nos dan unas lecciones increíbles a los de supuestamente el primer mundo. Pero bueno, sí, estamos todos mezclados, Sí, estamos lo que tú todos dices. mezclados y además cuando se incorpora una nueva raza y una nueva subraza, los que son las cabezas de esas nuevas razas y subrazas, se llaman manús de raza, vienen seres muy evolucionados a dar el primer impulso, el primer empuje, y eso puede durar ciertas edades. A ver, por decirlo ahora brevemente, porque no es el caso, pero los 5 continentes, o los 6, porque lo que no se sabe es lo que hay debajo del hielo de la Antártida, están llenitos de pirámides. Esas pirámides no las hicieron tontos, las hicieron seres con unos conocimientos increíbles. Cuando la doctrina secreta se dice que cuando empezó o tenía que empezar la humanidad en este planeta, no recuerdo cómo está explicado, pero que aquí se aportaron seres de otros mundos, entre ellos Venus, que se trajeron las abejas y se trajeron las hormigas de Venus y otras criaturas para poblar esta tierra. A ver, si los trajeron, los tuvieron que traer con algún tipo de naves o con algún tipo... Y estos en los estudiosos de los antiguos, llamados antiguos astronautas, dicen, todas esas civilizaciones se considera que tienen no cientos de miles de años, no, y millones de años atrás. En la doctrina secreta se afirma que hay millones de años atrás que ya hubo civilizaciones muy avanzadas. Entonces hay restos. Y por tradición, muchos de los países que ahora están expresando esa madurez que decías, Manolo, por tradición oral, muchos de ellos lo tienen en piedra, pero no lo tienen en escritura tal como nosotros la entendemos. Otros sí tienen escrituras, pero por tradición oral se han traspasado muchos conocimientos. Y ellos, por tradición oral, saben que les viene de seres muy elevados a los que ellos llamaron dioses hace ya centurias y milenios. Y eso se ha ido traspasando. Y claro, esto es tan complejísimo que a veces ciertamente miramos esta civilización actual y decimos, pues qué poco civilizados que estamos, ¿verdad? Qué poco, qué poco. Y tienes toda la razón en lo que expresas, Manolo. No podemos juzgar a nadie, absolutamente a nadie, ni por la condición social, ni por el lugar en el que ha nacido, ni por el color de la piel, ni por nada de nada, porque es que es un error, porque no sabemos. Ese ser, ese ego que habita en esos lugares, en esos cuerpos, ¿qué edad interna evolutiva tiene? Puede ser mucho más maduro que cualquiera de nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a juzgar a nadie, verdad? Qué Sí, terrible. sí, gracias. A ti por participarlo, porque mira, nos das una oportunidad. Emilce, Sí, muchísimas gracias, Clarisa, por toda esta enseñanza y también a Manolo, porque me vino tan bien o sea, la pregunta, la explicación que usted dio gracias a la pregunta de él. sí, Realmente te lo agradezco. Mi pregunta no es de ese nivel, para nada. Hasta me da un poco vergüenza hacerla, pero bueno, me tengo que hacer responsable de mi pensamiento. Me gustaría que me explique por qué o cómo entiendo que el sol es el nóumeno de la electricidad. Esa palabra nóumeno a mí me cuesta un montón.
mientras la busqué sé que marca una diferencia, pero no sé por qué no entiendo eso. Si usted me lo podría explicar. Yo la palabra noumeno la entiendo como aquello que da origen a. Ah, entonces claro, el sol da Ah, origen a la electricidad. claro. Clarísimo, La, clarísimo. la electricidad que nosotros conocemos aquí no ha venido de ningún otro lugar más que del sol. Pero Sí. en el sol Como energía. no está en esta forma. Por eso se dice, es el noumeno, es de donde proviene. Aquí y en diferentes planos se manifiesta de diferentes maneras. Aquí la conocemos como electricidad, calor, luz, electromagnetismo y otras formas, porque se expresan diferentes formas debido a las necesidades del propio planeta Tierra y de los que lo habitamos. Pero todo cuanto el propio planeta Logos Planetario ha recibido en su formación y estamos recibiendo los seres que estamos desarrollando nuestra conciencia aquí, todo lo recibimos en primera instancia del Sol. Por eso se dice el Sol es el noumeno. Claro. Aquello que da origen a. Gracias, gracias Clarisa. Y perdón por el egoísmo. No, tranquila, no, sí, mira, yo a veces con el momento que hacéis de hacer la pregunta, es que me puede surgir en ese momento lo que es bueno para todos y lo que es bueno para mí misma, es un aprender con vosotros, ¿eh? Gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere comentar, quiere participar? A ver. Victoria. Hola, bueno, yo no quería preguntar nada, solo quería comentar que me ha encantado la clase de hoy, sobre todo lo que es el sistema. He podido, no sé, como percibir la analogía entre el sistema nervioso y cómo prana también se desarrolla, ¿no? Bueno, me ha venido una cosa a la cabeza muy impresionante. Y bueno, y darte las gracias y desearos a todos un feliz verano. Para mí ha sido hoy buenísimo. Gracias a ti, Victoria. Que paséis buen verano todos. María del Carmen. Gracias, buenos días a todos. Hola. Agradecerte tanto amor, Clarisa, y como una madeja de estambre, poco a poco se va desmenuzando, y esta clase le pone así para mí, como un broche, donde digo, llego en un momento que voy comprendiendo muchísimas cosas. Aparte, he sido poco participativa en la parte oral, lo cual ha sido algo que agradezco haber perdido, porque he ganado ahora que he escuchado con mayor detenimiento. Y yo, pues, son una de mis clases de las primeras que entré, a las que yo considero que no sé si al rato yo me tenga ya que adscribir, y yo lo haría a esta rama porque de veras que le tengo mucho amor. A las otras igual, a las que vemos, pero de aquí también conocí a otros compañeros que sigo igual, a Isaac, a Enrique, a Emilce, bueno, todo esto. Entonces, créemelo, Clarisa, que vamos a salir unos días de receso, pero queda tarea muy buena para repensar, para volver a tomar mis notas, volver a verlos porque afortunadamente están colgados y volver a detenerlos con la precisión e ir haciendo pues mayor el conocimiento, la comprensión sobre todo, no es la información, sino ir la comprensión, porque esto se va viendo como
claro y a veces vuelven a aparecer nubarrones. Yo te agradezco todo el amor que tienes, la paciencia y la calma y la dedicación para presentarnos cosas tan precisas. ¿Cómo puedes objetivarnos y decirnos? Entonces, gracias, Clarisa, y gracias a todos los compañeros, porque de alguna manera también hacemos un grupo que estamos distantes, pero que nos acercamos, por lo menos los días jueves, estamos ahí muy cercanos, y yo agradezco muchísimo. No tendría más que decir, sino todas las cosas que van, las chispas que van abriéndose, que van cayendo. Pequeñas joyas que van engarzando algo muy grande. Gracias, Clarisa. Abrazos. Gracias, María del Carmen. Gracias a todos. Elsie. Yo también, en la línea de todos, quería agradecerte especialmente. Es una profesora excepcional, llena de luz, no solamente por tu conocimiento, sino también por cómo lo transmites. Les deseo a todos felices vacaciones, nos vemos a todos en el mismo sitio, a la misma hora, como Clarisa. Permitidme un momento, porque cerraré la grabación y luego ya podéis hacer todas las... Sí, porque es que si no quedará todo grabado. No ¿sabes? pude entrar hoy, casi entré al final, ¿sabes? Bueno. Lo siento. Bueno, pues nada, permitidme que en todo caso, si alguien más quiere hacer algún comentario sobre lo tratado esta tarde, y si no, mira, Carlo te ha levantado la mano, y Emilce. Carlo, adelante. Gracias, muy amable. Queda un poquito de complicación, de... Creo que tengo mala señal, lo siento. Sí, se pierde la voz. Ya se estabilizaría, espero. Saludos ahora, disculpa, gracias por la oportunidad, decía. ¿Podrías ampliar un poquito nada más, sin meternos a Honduras, dijeran por aquí, por el otro continente? El concepto Fohat, Prana y Kundalini, puesto que se presta por las figuras, por las formas o por las diagramaciones, por decirlo en físico, de los libros, a confundirse qué son estos tres elementos. Gracias, Clarisa, de antemano, y espero con ansias la próxima clase. Carlos, ¿tú puedes entrar a las grabaciones que están colgadas en YouTube? Así es. Pues está la explicación más amplia está en la que he marcado, la que he señalado antes, cuando he pasado por encima, que he dicho, esto está en la del día tal. Porque es más amplio y entonces ahora no le podría dedicar el tiempo para hacerlo en detalle, como está allí y está grabado y está colgado. A ver, un segundito que estoy abriendo porque lo volveré a mirar aquí. Estudio sobre la conciencia. Creo que era el día 10 de febrero. El archivo número 5. El 10 de febrero, archivo número 5. Lo compruebo, ¿eh? Un momento. El archivo sí, aquí es formación de las mónadas y la preparación del átomo, ¿no? El día 10 de febrero. El día 10 de febrero, sí. Que es el archivo número 5. Sí. Ahí está Fohat, Prana, Kundalini. ¿Lo tenéis ya? Ya apuntadísimo. Necesito.
Es el Lo archivo apunté, lo número buscaré. 5 que se pasó el día 10 de febrero, se pasó en ese jueves. Pero es el archivo número 5, como están colgados numerados, lo podréis encontrar fácilmente. Y ahí la Excelente. explicación, pues claro, es mucho más amplia, ¿eh, Carlos? Gracias infinitas. A ti. Emilce. Sí, me gustaría si me podría aclarar con respecto a la desaparición de los, no me sale, ¿cómo es eso del Atlanta? Y no es de los planetas, sino la desaparición de de las distintas eras, vendría a ser. De las Que razas, de usted, los atlantes. claro, pero Em, ella dijo que se debía a las desviaciones. Eso me gustaría que me aclarara un poquito, si puede. Bueno, cuando hemos hablado de que los seres humanos que estamos ahora encarnados no somos tan primitivos, no respetamos por medio del instinto y no hemos alcanzado todavía el grado de desarrollo de la conciencia lo suficientemente elevado como para respetarlo, no por instinto, sino por conciencia, como será en el futuro. Bueno, gracias. Es todo muy graduado. Ahora, ¿qué es lo que hemos de observar? Hemos de observarlo todo, a nosotros mismos. ¿Estamos respetándolo todo? ¿Absolutamente todo? ¿O nos queda todavía mucha tarea en nosotros mismos para llegar a respetar todas las formas de vida? Claro, eso implica, a ver, hay personas que son vegetarianas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero muy fácil de entender. Hay personas que son vegetarianas. No comen animales, pero se comen al vecino con patatas, porque juzgan a María Santísima. Entonces, claro, hemos de observarlo todo. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos y hablamos. Y hemos de aprender de eso, de nuestro propio estado. Y hemos de observar a los demás en la medida de lo posible. Quizás no podremos ver cómo piensan y sienten, pero por medio de sus acciones y sus palabras sí podremos saber cómo piensan y cómo sienten. Y eso nos ha de servir no para juzgarlos, sino para aprender de ello como si fuésemos nosotros mismos, que es una realidad, y decir, eso es lo que no debo hacer, o eso es lo que yo debo hacer. ¡Qué bien! Esa persona me está mostrando una cualidad del alma magnífica y hemos de aprender de ella para aplicarla en nosotros mismos. Observar, porque la vida está manifestándose por todas partes. Donde nos ha situado el karma en la actual encarnación, tenemos lo que necesitamos para esta encarnación. Y en el día a día ya se nos presenta lo de ese día. No hace falta que montemos películas e historias extrañas, ¿no? La vida de cada día nos presenta lo necesario para que sigamos expandiendo nuestra propia conciencia. Todo lo Gracias, que nos Clarisa. Gracias. a vosotros. Carmen. Quería saludarlos, muchas gracias Clarisa, contigo es un conocimiento que no alcanzamos a discernir muy bien. Parece que Emil se refería antes de los atlantes a los lemures, que se perdieron por la causa de que explotaron tanto la magia, el conocimiento que tenían, y eso hizo que se perdiera, que se hundiera ese continente. Pero no lo hemos tratado hoy. No se ha No, tratado. porque, a ver, cada aspecto o cada asunto hay que tratarlo con un mayor detenimiento.
Y ahora es como lo que preguntaba Carlos. Si entra aquel archivo, podrá verlo aquello con un mayor detenimiento. Este asunto no nos corresponde ahora y no nos corresponde en la parte del curso, en esta parte del curso, que Anivesan todo esto no lo cita. ¿Lo citará más adelante? Si lo cita más adelante, trataremos de entrar de una manera que sea más comprensible para todos. Pero si hacemos puntilla, pasar de puntillas, con un poquito de 2 palabras de aquí y 3 de allá, no clarificamos mucho para nadie. Sí. Hoy no hemos tocado las razas anteriores, ni hemos tocado la Atlántida, ni la Lemuria, no hemos tocado nada de esto. Muchas gracias. A ti, Carmen. Pues bien, si no hay más cuestiones acerca del tema de hoy, permitidme que pueda cerrar, tener la grabación y nos despedimos formalmente. José Luis, ¿qué querías comentar algo? Perdón, es que tengo un poco de problemas con el micrófono. Quería ver si pueden leer mi comentario que hizo, mi pregunta más que comentario. Sí. Magda, si la he hecho escrita, ¿puedes leerla? Ahora no he puesto la dirección de donde están todos los vídeos. Vale, pues que José Luis no le va bien el micro. Bueno, pues permitidme que despida esta tarde y que os diga una vez más que si queréis que os envíe todos esos escritos que hemos podido recibir durante estos días atrás en la reunión de la Teosofía, ¿cómo se llama? Conferencia Internacional. Sí, ahora no me salía. Gracias. La Conferencia Internacional, que son muy buenos escritos, pero hacedmelo por vía mail, porque os lo enviaré por WeTransfer y no os tardéis mucho porque sabéis que el WeTransfer caduca. Sí. Entonces, si yo sí recibo muchas solicitudes muy juntitas, no me cuesta nada enviároslas enseguida. Y bueno, nos vemos Lo he puesto en el chat, Clarisa. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo, Clarisa, si lo sabes antes de... Perdón que te interrumpa. Antes de cerrar la grabación. Ah, vale. Es de referido a lo que estabas hablando. Yo lo tengo enviado por ellos y yo también pensé cómo lo guardo, porque claro, ese email a lo mejor después no puedo tener acceso. A ver, espérate, déjame que me despida y lo hablamos cuando corte la grabación, por favor. Perdona, porque hay que cortar. Gracias a todos y no descuidéis que en septiembre pues estaremos, si Dios mediante y la vida lo permite y el karma también, podremos continuar con este estudio. Gracias a todos por acompañarnos y hasta muy pronto.